Camarero, un jugo de apio y aguacate. De acuerdo, lo haré. Hola. Hola. ¿Qué desea? Lo mismo de siempre. Intenta servir el pedido de forma en que mi vestido permanezca intacto. Quizá lo hagas bien hoy. Le pido disculpas de nuevo. Su orden de hoy va por la casa. Entonces, que sean 2. Estamos hambrientas. Enseguida. ¿Por qué estás de mal humor? ¿Por el ensayo? Sí, algo va mal con la boda. Irina está en el hospital y Román está extraño. ¿Y desde cuándo notas los cambios? Desde que empezó la preparación activa de la boda. Es decir, desde que contrataste a Irina. ¿Crees que ella lo afectó de alguna manera? No lo sé. No, ella tiene su prometido. ¿Alguna vez has visto a su prometido? Ir por ella, llamarla. ¿Has notado algo más? Cuando la madre de Román supo que Irina era la organizadora, reaccionó de forma muy extraña. Además, cuando están juntas, se puede sentir la tensión. Pensé que lo imaginaba. ¿Cuánto sabes de su pasado? La verdad es que no sé nada. Averigua. ¿Cómo es posible que se intoxicara? Conozco personalmente a ese equipo de cocineros. Siempre son impecables. Olga, ¿por qué no hablas? ¿No estás feliz de estar a cargo? Querías el trabajo. Es tu gran momento. No lo arruines. Me esforzaré. Muy bien. Llama a Juliana. Hay que hacer una reunión. De acuerdo. Hola, Kirill. Bueno, ¿aún no despierta? No. Ella es joven, fuerte, lo logrará, ya lo verás. Deberías ir a descansar. ¿Descubrieron algo sobre la intoxicación? Por desgracia, es un cuadro anómalo. Gracias. De nada. ¿Anómalo? Sí, es extraño porque no encontraron drogas extrañas en los análisis realizados. Lo que significa que el coma podría ser apoplético. Haremos más pruebas, claro. O nos basaremos en los síntomas de un envenenamiento. Realizado por un experto, la droga que se utilizó no dejó rastros. Kirill, ¿quién pudo hacerlo? No lo sé. Piensa. Natasha, te espero allá. Descansa. ¿En qué habitación está Irina Soikina? Ya le digo. Adiós. Adiós. Disculpa, Sí, tú auxiliaste a Irina, ¿sabes cómo está? sigue inconsciente. ¿Quién eres? Román Pospelov. Ella estaba organizando tu boda, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, sí. Dime, ¿hubo algún conflicto durante los preparativos? ¿Qué quieres decir? Tengo sospechas de que Irina fue envenenada deliberadamente. Veo que sabes mucho sobre su vida privada. ¿Por qué? Lo siento, olvidé presentarme. Oleg Milutin, su prometido. Por supuesto. ¿Podrías decirme qué ha sucedido allí? Últimamente está muy inquieta y nerviosa. Escucha, Oleg, creo que tienes una imaginación activa. En cualquier caso, si recuerdas algo, dímelo. Y busquen a otro organizador. Olga, cariño, adelante. Acabo de abrir una botella de champán. Vamos a celebrar nuestra pequeña victoria. ¿Por qué lo hizo?
¿Qué sucede? Arruinar un vestido es una cosa, pero envenenar a una persona es un delito. ¿Y quién te dijo que yo lo hice? Solo usted le deseaba mal. ¿Tienes alguna prueba? Todavía no, pero estoy segura de que si la policía es minuciosa, la encontrarán. Bueno, si lo piensas, no gané nada con esta situación. Román y Juliana ya estaban juntos, pero tú, cariño, conseguiste un gran contrato. Motivo a primera vista. No se atrevería. Si cantas, terminarás en la cárcel o acompañarás a Irina en el hospital. Salud. Mamá. ¿Qué haces aquí? Estaba cerca de aquí y decidí ver cómo estabas. Veo que tú también estás de buen humor. Sí, el ensayo de la boda salió bien, así que estoy feliz. ¿Feliz? ¿Y que alguien envenenara a Irina no te incomoda? Ella debió elegir mejores empleados. Es bueno que haya sucedido ahora y no durante la fiesta. Eso habría sido un fracaso. Aunque quizá ese era su plan. Ya basta. Lo que dices no tiene sentido. Irina no es de esa clase. Ella jamás haría algo así. ¿Sí? Sí. Irina quiere obligarte a estar con ella. Primero el bebé. Ahora con lástima. Román, te conozco bien. Ella no es la indicada para ti. ¿Quieres saber la verdad, mamá? Ella y yo tuvimos un encuentro. Me inundaron los recuerdos de lo bien que me sentía con Irina. Por un segundo pensé, ¿por qué la dejé ir? Y ahora se acabó. Ya es historia. Bueno, está bien. Nunca se casaron, es mejor así. ¿Qué hay de ti, Juliana? Estoy bien con Juliana. ¿Qué? Cielos, mamá. Yo... Lo siento, por favor, son mis tontas ideas. Pensé que la envenenaste. ¿Yo? Sí, cielos, lo siento, por favor. Ha sido estresante. Yo haría cualquier cosa por ti, hijo. Pero eso sería exagerado. Lo sé. Juliana, lo siento. Me equivoqué de restaurante. Es una cadena, no me quedó claro en cuál de ellos nos veríamos. Mis disculpas. En ese caso no me sorprenderá que los invitados de la boda vayan a un lugar equivocado. Juliana, vamos. Confía en mí. Está bien, hablemos entonces. ¿Qué podemos hacer en lugar de fuegos artificiales? Los odio desde niña. Bien. Podríamos hacer que todos hagan un círculo y que la madre del novio encienda una vela y te dé la bienvenida a su familia. O podemos lanzar linternas chinas y que todo el mundo pida deseos. Sería muy divertido. Lo siento, no creo que esto funcione. Juliana, espera. Mañana iré a su oficina y decidiré con tu jefe quién organizará mi boda. Ya tengo que irme, lo siento. ¡Mamá! Sasha. ¡Mamá, vamos! Sasha. 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 Sasha, ¿dónde estás? ¡Sasha! ¡Mamá! Mamá, ¿dónde has estado? No lo sé. ¿Volverás a dejarme solo? Claro que no.
Irina. ¿Eres tú? Sí, cariño. Espera. Debo ir por el doctor, ¿sí? Cariño, estoy en casa. Hola. ¿Sucede algo? Te lo explicaré todo. Adelante, inténtalo. Siento curiosidad. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Hace 6 años. Juliana, ¿Por qué no me dijiste nada sobre eso? no se suele hablar de los ex al principio. Luego la elegiste para organizar la boda y me asustó decírtelo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Temía que pensaras que aún había algo entre nosotros. ¿Eso te asustaba? Te juro que no hay nada entre nosotros, nada, en serio. Cielos, qué tonta. Juliana, en serio, todo eso quedó en el pasado para mí. ¿Dónde está tu hijo? Dime. Está embarazada en la fotografía. Irina tuvo un accidente. No pudieron salvar al bebé. Además, descubrí que el bebé no era mío. Por eso terminamos. Entiendo. Entiendo. Mi madre cree que Irina aceptó organizar nuestra boda para vengarse de mí. ¿Así que querías separarnos? ¿O para envenenarme? No lo sé. Pero te lo dije todo tal y como es. ¿Me perdonas? No lo sé. Tengo mucho en lo que pensar. Vamos, ven aquí. Juliana, ven. No, ya no quiero más. A veces tienes que dejarte cuidar. No tienes que hacerlo. Pero quiero. Porque te amo. Oleg, hay algo que tengo que decirte. Espera, Irina. Yo descubrí algo sobre el accidente. Sí, fue hace 6 años en Borislav. Iba hacia el registro civil y estaba embarazada de 8 meses. No pudieron salvar al bebé. Mi padre iba conmigo y ahora tiene problemas de salud. Por eso acepté este trabajo, porque necesito dinero para pagar una operación para mi padre. Tú sueles rechazar las bodas. Sí, pero es que el novio es Román. ¿Él es tu exprometido? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? No lo sé, tenía miedo y no ha sido fácil. Hace 6 años que estoy deprimida. Oleg, ya no quiero ocultarte nada. Ver a Román me recordó a nuestro hijo. Sentí que volvía en el tiempo. Estaba confundida. Entonces, tú... Sí, lo siento. Yo lo siento. Me arrepiento. No entiendo. ¿Cómo echaste todo a perder en solo un encuentro? Todo ya estaba echado a perder. Te lo di porque confié en ti. Es que no lo entiendo. Por favor. Perdóname. Detente, estamos trabajando. Tu empleada quiere robarme a mi prometido. Estoy seguro que hay un malentendido. Más bien pregúntale por qué quiere arruinar mi boda. Quizás se equivocó y el veneno en realidad era para mí. No, espere. Primero investiguemos y encontremos al responsable. Pero lo que sí es verdad es que queremos celebrar su boda. Olvídalo. Pondré una reseña pésima para ustedes en mi blog y hará que se hundan.
Ni siquiera sé si me casaré ahora. Respira. ¿No quieres un poco? No como cosas dulces. Lo siento. ¿Cómo puedes fingir que no ocurrió nada? Ya me disculpé. Lo hice. ¿Qué más quieres? ¿Es fácil para ti? Dime, ¿quieres que me arrodille? Pregúntaselo a ella. Estará feliz. Basta de juegos. ¿Quieres que me arrodille? Lo puedo hacer. ¡Por esa idiota! ¡Todo se fue al diablo! Esa idiota acabó lastimada. Aún sigue en el hospital por el veneno. ¿Cómo lo sabes? ¿Fuiste, no? ¡Soy tan idiota! ¡Y tonta! ¡La boda se cancela! Juliana. Hola. Hola. ¿Podemos hablar? No tengo muchas ganas de hablar. Irina, discúlpame. ¿Por qué? Tuve contacto con la señora Ludmila. No sabía que estaba demente. Ahora todo tiene sentido. Yo fui la que le informó de todo. Asientos, la hora y lo que servirían. No pensé que sería capaz de hacer eso. ¿Puedes decirle a la policía? No. Ella me amenaza con ir en contra de mí. Me obliga a callar. ¿Ahora tú te encargarás de la boda? Así es. El señor Víctor te despidió cuando se enteró de todo. No le agradó. Bien. Por eso estás aquí. Él te envió. Vine porque estaba preocupada por ti. Pero al final lograste lo que querías. Te felicito. Sí. Pero por desgracia, Juliana rechazó mis ideas. Yo lo lamento. Mejórate. Gracias. Creo que alguien más se enteró. ¿Por qué? Porque el veneno era una sustancia tóxica. Hallaron rastros en la cocina. ¿De verdad? ¿Será la novia? ¿Juliana? Puede ser. Ella no aplastaría ni a una mosca. Ella no es, lo aseguro. Pero la madre de Román sabe de medicina. Trabajó hace mucho en el Ministerio de Salud. Ahí está. Irina, hablemos con la policía. La madre de Román. Dios mío. ¿Qué hace aquí? Oleg, espera. Yo puedo hablar con él. Espera aquí, ¿bien? Está bien. Irina.
Te estaba esperando. Supe que estabas mejor. ¿Por qué viniste? Quiero que empecemos de nuevo, estar a tu lado. Román, tienes que crecer y vivir sin el apoyo de tu madre. Eso no es importante ahora. Juliana es una excelente chica. Debes estar con ella. ¿Irás a la boda? No, iré a ver a mi padre. Espera, te No. ayudaré. Yo te ayudaré. Román, Si es para. el dinero. No la toques. Espera, Oleg, detente. Es privado, hazte a un lado. Ella es mi prometida. ¿Y por qué se quitó el anillo? Oleg, detente. Oleg, para. Deténganse los dos, paren. Oleg, Tu madre la envenenó, no se saldrá con la suya. ¿De qué hablas? ¡Irá a prisión! Oleg, ¡Eres un basta, bastardo! ya ¿Qué detente. dijiste? Román, vete. Когда рассеет свет, сладкий вкус на губах, мы постречные тень, вдвоем не чувствуя страх. Я без тебя не могу, я без тебя не могу, я без тебя не могу ни на шаг. Когда рассеет свет, сладкий вкус на губах, мы постречные тень, вдвоем не чувствуя. Está bien, Antón. Suficiente. Espera, Manos fuera. ¿a dónde vas? ¿Vamos atrás? ¿Me vas a dejar solo? Escucha, cuando vi que borraste tu blog, supe que es grave. Y así es, ya no tengo más inspiración. ¿Y la boda? ¿Se canceló? Oye, para. ¿Tú arruinarás tu vida por ella? Sí. ¿Eso es lo que quieres? Sí. ¿Te dejarás derrotar? Sí. Глубоко поверена, губами губы я твои ищу. Tienes razón. Куда теперь нас заведет? Hay que ir al hospital y hacerla pagar. Я растворяюсь не в толпе и лечу. Detente. Когда рассеет Para. Estás ebria. Detente. встречные тень, вдвоем не чувствуя страх. Él quiere estar con ella y no conmigo. Tuvo 6 años para estar con ella. No la ama. Cierto. Pero aún no lo perdonaré. No. Que se esfuerce para recuperarme. Bien dicho. Diviértete. ¿Arde? Mamá, ¿segura que no estás involucrada con el veneno? ¿Qué te dijo Irina? ¿Qué molesta? ¿No lo crees? Siempre se hace la víctima. Suficiente. Ella me dijo que no estará en la boda. Qué bueno. Ya sabes, tú y yo contra el mundo. Sí, lo sé. ¿No puede aguantar unos golpes? ¡Necesita ser un hombre! Voy a demandarte por eso. ¿Lo entiendes? Tienes prohibido acercarte a Román. Inténtalo. Lo haré. No te daré más dinero para mantenerlo. Y niego a darte la pensión alimenticia. Se morirán de hambre debajo de un puente. Está bien, bastardo. Vete de aquí. ¡Largo! De acuerdo. Idiota. Cariño. ¿Qué ocurre? Mamá, ¿es verdad lo que dice papá? ¿Moriremos debajo de un puente? Claro que no. No voy a permitir que eso ocurra. ¿Sí? Tú y yo. Juntos contra el mundo. Mamá, ¿te vas de viaje? ¿Me dejarás con todo lo que sucede? No tardaré. Estuve ahorrando para comprar al fin una casa en Sochi. Iré a verla. ¿Y la que tenemos en Borislav? Espera, ¿no te lo dije? La vendí. ¿En serio? Nunca me dijiste que querías mudarte a otro lugar.
Nunca preguntaste. Creo que es por la edad, pero quería ir al sur. Además, ustedes los jóvenes tienen su forma de vivir. Y tú tendrás una nueva vida. Juliana me dará un nieto o una nieta. Me cansé de la ciudad. Tranquilo, Román. Volveré pronto. Tú cuida de Juliana, ¿bien? Promételo. Cielo, creo que tenemos que ir a la policía. No hay evidencias. Olga podría declarar y empezarían a buscar pruebas. ¿Declarar? Debiste verla cuando me lo dijo. Estaba aterrada. No querrá declarar. ¿Entonces? Oleg, la verdad, no quiero investigar. En serio. Mi padre tiene que operarse y ya no puedo posponerlo más. Escucha. Siéntate. Quiero decirte algo. Dime. Vi tu historial médico después del accidente. Pero no vi nada referente a tu hijo. ¿Y? Cuando hablaste de la madre de Román, sobre sus conexiones, me hizo pensar que quizás tu hijo puede estar... Vivo. Sí, yo siempre sueño con que mi hijo está vivo. Hay que buscarlo. Oleg, no. ¿Por qué tú...? Estaba mejorando. Ya no tenía pesadillas. No entiendo por qué me haces esto. Oye, lo siento, no pensé que te presionaría. Pero tengo que averiguarlo. Dijiste que verías a tu padre. Puedo ir contigo. Irina, déjame. Pero... Escucha. Voy a investigar, ¿bien? Está bien.